Buenas noches, mi nombre es Renata Boitisolo, asistente administrativa SME, y le damos la más cordial bienvenida al SME Talk Desafíos de Bombeo de Slurry en Minería de hoy, el cual estará a cargo del ingeniero Luis López Bustamante, Magíster, MBA, ingeniero mecánico, SIP 84058, con 20 años de experiencia en el rubro industrial minero en temas de bombeo y sellado para Perú, Bolivia y Ecuador. Entre los cargos que tuvo, se desempeñó como gerente de ventas de La Llave Perú, gerente comercial de Modular Mining, gerente de ventas de ITT Gold Pumps, enfocado en el mercado minero. Además, cuenta con especialización en bombas por ITT Gold Pumps, en sistema de sellado por Flowserve, en minería por TechSoup y Slurry por Patterson y Coke de Chile y Saskatoon de Canadá. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través de chat y al finalizar del SM Talk se procederá con la lectura de estas. A continuación le doy pase al ingeniero Luis López Bustamante. Adelante, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Jinson y muchas gracias a SM por la oportunidad. Bueno, como estaba programado, mi nombre es Luis López. Este, el tema que reúne el día de hoy es desafíos del quehacer diario de bombeo en lo que es el Slurry Minería. Eh, Actualmente tengo la cámara abierta, pero si hay un tema veo que hay un tema de pérdida de señal, voy a dejarla apagada en caso, en caso vea que hay un tema que pueda ayudar en lo que es la señal. Entonces el tema que nos conlleva hoy día es básicamente lo que en minería se ve mucho, los desafíos que hay en por ejemplo, en una planta concentradora. En las diferentes plantas concentradoras del quehacer de la minería en Perú hay diferentes formas de, digamos, hacer transportable el mineral valioso que tenemos para llevarlo de un lugar a otro, para cierto proceso, para cierto trabajo, para cierta operación. eh, y esto se realiza básicamente con equipos de bombeo de lodo. Estos equipos de bombeo tienen un diseño especial, a diferencia de los equipos, digamos, que son para fluidos limpios o para agua, eh, que tienen que ver con una fiabilidad, una tecnología de materiales, una tecnología diferente, que hacen que estos sean, digamos, hechos muy a la medida para estas condiciones más severas, ¿no? Mm, Debemos tomar en cuenta eh, en lo que es el día de hoy y que digamos que en la historia de los equipos de bombeo, el primer equipo de bombeo para lodos, por así decirlo, nace ya en el año 1920, haciendo un poco de historia, con, con unos equipos que eran básicamente para el tema de carbón en Estados Unidos. Eh, Se usaban los equipos y se vio la oportunidad de usar cauchos en lugar de metal que usualmente se usaba. Estos primeros enlaines en caucho, tanto el impulsor como los liners, dieron una mejor prestación al al equipo bombeo original que era para fluidos limpios. Luego ya en los años 50, con la tecnología de materiales, pero más enfocada a lo que son metales, otro fabricante también saca una nueva marca, un hito, haciendo que los liners ahora no sean solamente de caucho, sino también sean de materiales altamente endurecidos. Al día de hoy, después de tiempo haciendo uso de
equipos, la tecnología se ha perfeccionado. Asimismo, se está haciendo uso de otras variantes tecnológicas como el uso de ultrasonido para medir los espesores, el uso de escáneres para ver, digamos, hacer un análisis de desgaste de los equipos. Ahora, el punto de partida de todo esto es básicamente el conocer, parte por conocer qué es lo que vamos a bombear, que es diferente de un fluido limpio, ¿no? Y partimos por una definición básica que es un slurry. Un slurry es, para los propósitos de esta conversación, es una mezcla de minerales sólidos en un líquido que le ayuda a movilizarse, un líquido que tiene la capacidad de usarse como portador. Lo más común es agua, y en algunos casos aguas con unos agentes. Hay algunas minas que, digamos, el agua ya viene con ciertos químicos que le ayudan, típicos que le ayudan a su proceso, ¿no? Ahora, hay diferentes tecnologías para transporte de sólidos, de minerales. En el caso de una minera, están, por ejemplo, la línea blanca de camiones, también puede ser la línea amarilla de camiones, una tecnología que podría ayudarnos a movernos en seco. También están otras tecnologías que son, digamos, que entran en competencia al ver la factibilidad de una línea de slurry. Podría ser también por trenes o también por fajas, ¿no? En el quehacer diario, hay muchas minas también tienen ese tipo de tecnología, digamos, se concatena o entra en cadena para la cadena de valor final de la minería. Entran digamos, a hilvanar armoniosamente un tema de ver las diferentes tecnologías, incluida la tecnología de tuberías y sistemas de bombeo centrífugo. Dicho sea de paso, el bombeo en sistemas de transporte usados como slurry, con agua, húmedos, es una de las tecnologías que tiene más bajo costo. Eso ha sido durante muchos años el motivo por el cual uno ve en el quehacer diario que esto se hace de manera muy frecuente, ¿no? Más frecuente que otras tecnologías cuando el proceso lo permite, ¿no? El objetivo de todo equipo de bombeo centrífugo es tener, digamos, ciertas características que nos ayuden a tener un objetivo en planta para el equipo. Este objetivo puede tener varias aristas. Menciono algunas de ellas, que son partiendo digamos, por algo que podría ser lo principal, que sería la confiabilidad. Ahora, la confiabilidad, desde el punto de vista, de repente, de mantenimiento, tiene una manera de ver la confiabilidad, pero también me refiero a la confiabilidad, por ejemplo, para hacer los cálculos de diseño. Me refiero a la confiabilidad también propia de mantenimiento. Los equipos, digamos, vengan con los diseños, ajustes, tolerancias, espesores, tecnología, materiales, tecnología de sellado, adecuados para las condiciones severas que van a ser sometidas. Obviamente esto es todo un trabajo de ingeniería también, y tiene sus peculiaridades y sus desafíos propios que hasta ahora siguen existiendo, ¿no? Esto, por ejemplo, normal de lo que es un diseño para uno de estos equipos, uno siempre recurre a una manera
por la que empieza es recurrir al cálculo de temperatura dinámica total para el caso de los... Puesto que hasta ahora no existe una teoría universalmente aceptada que nos lleve de la mano, paso a paso. Voy a conectar una tecnología que nos lleve, una teoría que nos lleve paso a paso con una entrada de datos, nos dé unos outputs que tengan un margen de error bastante muy certeros, digamos 5%, 2%, que nos lleven a, digamos, a tener una certeza sobre los parámetros de salida, que son los parámetros de operación y finalmente de diseño de los equipos, es que nos conlleva un poco digamos, a usar márgenes de protección, y eso a veces, esos márgenes impactan no necesariamente de manera positiva en los equipos, ¿no? Otra cosa que también que uno toma en cuenta es, digamos, para el objetivo ya, digamos, puede ser en la etapa inicial, que es la compra, o también puede ser en la etapa de mantenimiento, los costos relacionados con los repuestos, los costos relacionados con los insumos, los costos relacionados con la energía que, digamos, estos equipos necesitan para su correcto funcionamiento. Diferentes tecnologías, diferentes escenarios económicos, ¿no? Muy de actual de moda está, por ejemplo, algunas tecnologías que yo he visto que se han estado usando es, por ejemplo, los liners híbridos. Esta tecnología no es muy onerosa y sin embargo tiene un mejor comportamiento que los liners de caucho normales. O igual, por ejemplo, en ciertas aplicaciones de slurries, se pueden también usar algunas tecnologías de materiales en base cerámico, ¿no? Que tiene también una economía diferente, pero también tiene una vida expectante diferente. Por ejemplo, también en sellos mecánicos o en el sellado de los equipos también tienen diferentes tecnologías que pueden partir de un empaque simple para agua, un speller, un sello seco, o pueden tener un sello mecánico para lodos. Los sellos mecánicos para lodos también tienen, digamos, una especialidad, una envergadura de diseño mucho más consensuada que las otras tecnologías que hay. Por lo tanto, también se espera, dado que su economía también es diferente, que estén a la par con lo que su prestancia en el campo debería ser, ¿no? Es decir, al tener más piezas, al tener mayores componentes, planes de diseño específicos, se entiende que todo esto debe conllevar a que realmente la confiabilidad, por un lado, y lo que realmente se quiere hacer con el sellado, den mayores frutos a la hora del objetivo de la empresa. En el sentido de que, vamos un ejemplo, en una oportunidad con un cliente con un usuario, tenían una pulpa abrasiva que contenía un slurry, que contenía restos de cianuro. Entonces era imperioso sellarlo, tener un sistema de sellado que garantice unas mínimas condiciones de contaminación en cianuro para que, digamos, esto no sobrepasen los límites normales que la planta lo permite. Eso hace que, digamos, se tenga que tener otro escenario para el sistema de sellado que esté a la altura de los requerimientos de la planta. Esto por las consecuencias de tener cianuro disperso en el medio ambiente circundante donde está el equipo. Eso hace que, digamos, esos parámetros hacen que, específicos de esa aplicación, hacen que uno tome en consideración, o tenga que tomar en consideración, tecnologías diferentes que en otros escenarios
o en otras aplicaciones no la tomaría. Y eso también repercute en el escenario económico, dado que una tecnología y otra tecnología son diferentes sus economías. Algo también que se tiene que ver en un equipo de bombeo es su eficiencia. Si bien, ya sea por su diseño, diferente a los diseños de agua, en los cuales los diseños de agua, los álabes son más perfilados, los álabes tienen un mayor número de álabes. En las bombas para fluidos limpios, usualmente muchos de ellos son impulsores cerrados que vienen con holguras muy pequeñas, los cuales están enfocados más a sacarle la total eficiencia hidráulica que se pueda. En el caso de los sistemas de bombeo para lodos, al tener espesores mayores, las holguras también que se hacen, que se usan para estar conectada, para tener un ajuste entre pieza dinámica y pieza estática son más holgados. Eso hace, esa serie de cosas, esa serie de parámetros hacen que las eficiencias de un fluido limpio sean mucho mayores que para un diseño de slurry, dado que todos esos parámetros influyen en el diseño, que si bien es eficiente, trata también de sumar el componente de resistencia a la abrasión, a la erosión que hay en un sistema de bombeo. Lo siguiente que uno busca dentro para un equipo centrífugo es que cumpla su función. Y como estamos viendo, las funciones pueden ser varias, ¿no? Desde una función dentro de una planta puede ser que entregue cierta cantidad de caudal a una presión dada a la entrada de un hidrociclón. Otra función diferente podría ser un equipo que esté en relaves, y otra función diferente podría ser un equipo de bombeo que esté, digamos, en una situación con concentrado de fusión. Si bien todos ellos manejan slurry, la condición podría ser diferente. En el caso particular, en los casos particulares de una y otra aplicación, diferentes condiciones hay que analizar. En el caso de lo que están viendo, el nivel de concentración de sólidos, la dureza del material, el tamaño de partícula, el tamaño del sólido, promedio, todo eso hace que, digamos, el equipo se comporte de una manera u otra. Y, digamos, todas esas consideraciones para su función principal deben ser consideradas. Debe también tener componentes de seguridad, no debe brindar una seguridad en el sentido no solamente del equipo en sí, sino debe brindar y debe cumplir los lineamientos de las diferentes mineras para lo que son en seguridad en su más amplio concepto, ¿no? Lo que es seguridad, digamos, para el medio ambiente, seguridad personal, seguridad del equipo, todos esos aspectos debe cubrir. Finalmente, también un punto a considerar es el soporte, si fuera una nueva tecnología que uno tiene, digamos, en consideración, si fuera una nueva tecnología, un nuevo equipo que viene, digamos, con un know-how diferente de uso, de instalación, de mantenimiento, de cuidados, desde cuidado del almacén o cuidado de transporte, o tips que uno tiene que ver, o tips para mantenimiento, para instalación, o ya estructuras completas de programas de procedimientos de mantenimiento, tanto preventivo como para su reparación. Asimismo, una estructura de cómo hacer análisis de falla y cómo hacer un overhaul del equipo.
Y en soporte también están los temas accesorios, que son soporte logístico, es decir, contar con los componentes necesarios para las diferentes quehaceres, tanto hablo de insumos como herramientas, ¿no? Y equipos para hacer, digamos, el predictivo, herramientas correctas para hacer el mantenimiento, y también, digamos, un inventario de los componentes principales que sabemos que al estar sometidos en condiciones abrasivas van a ser necesarios. Algo que puede enfocarse como que actualmente no se aborda mucho, y es a veces por digamos, porque no está toda la información como para hacerlo, es, por ejemplo, del punto de vista que hablábamos de cálculos de TDAH, es un modelo que ya tiene algún tiempo y que tiene una predicción y un error muy bajo, es el modelo de 4 componentes para cálculos de TDAH. Esto desde el punto de vista de diseño ayuda mucho. Yo he revisado algunos software que son muy conocidos, el Fathom, el Fluidflow y algunos más. No todos tienen este modelo de 4 componentes. He visto que algunos de ellos sí lo tienen, ya lo traen incorporado, y algunos de ellos tienen otros modelos que ellos proponen y que están ligados a su software, que es una manera de divulgar desde el punto de vista de diseño el conocimiento sobre este punto dentro de la especialidad de Slurry, ¿no? Esto es básicamente cálculo que tendría que ver con la etapa de diseño, de repente, o de repente una etapa posterior, si uno quiere, digamos, tiene problemas problemas que de alguna manera nos indiquen que el TDAH, por ejemplo, no se está llegando al caudal, o se está llegando de una manera que no debería ser, o digamos el equipo tiene un desgaste diferente para el cual se preveyó, o de repente las RPM, necesito más RPM para abordar el punto de operación para el cual fue el diseño. Una serie de parámetros que me digan que realmente o en el diseño lo hice, este cálculo de TDAH de 4 componentes, o luego en alguna etapa posterior lo deba yo reevaluar, en caso tenga dudas de que el método o la forma como se haya hecho ha cambiado también. Y puede haber cambiado porque también la mina es dinámica. La mina muchas veces, en muchos de los casos, la mitad es de un tajo, la otra mitad es de otro tajo, inclusive dentro del mismo tajo no todo el mineral es totalmente homogéneo, ¿no? Y eso conlleva que aún en una misma época hayan posiblemente campañas de producción que sean diferentes a otras. Ahora, de año a año también la mina va variando. Los equipos año a año también se quiere que la mina vaya creciendo, y a veces los sistemas de tubería no acompañan este crecimiento. A veces los equipos de bombeo sí, a veces otros equipos de capital importantes sí lo hacen, y a veces algunos, como los que menciono, a veces las mismas mangueras, tuberías, conexiones secundarias que se usan entre equipo principal o entre equipo de bombeo y equipo principal, no hay ese cambio. Entonces eso podría hacer que uno necesite una reevaluación para ver el resultado final, cómo se está dando ya con el equipo en ese momento y con ese patrón y con esa información nueva, cómo se está dando uno de los parámetros principales, que es la altura dinámica total. Ahora, esta podría tener una variabilidad. Sin embargo, este modelo de 4 componentes lo que trata de reunir es cómo se comporta el slurry
desde 4 puntos de vista, ¿no? El slurry como, como un sólido que está sumergido, tiene un comportamiento diferente de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su velocidad de transporte, y básicamente lo que hace este modelo es recoge la experiencia que ha habido este, con, con diferentes autores y ellos mismos para hacer un resumen para lo que son fluidos eh, newtonianos que tienden a sedimentar, que sin embargo tienen un análisis granulométrico bastante amplio, en el cual hay finos, no tan finos y partículas gruesas. Entonces, en ese ámbito, cuando uno caracteriza normalmente en un diseño, la altura dinámica de presión usualmente toma como consideración el D50. Sin embargo, si el análisis granulométrico es muy amplio, es decir, hay muchos finos y hay muchos gruesos, ellos llevan a cometer errores, ¿no? Dado que el D50, o digamos, el valor de la partícula que caracteriza toda esa masa de partículas, podría presentar cierto error, dado que el espectro sea amplio o sea muy enfocado, de repente el D50 es el mismo, y no está considerando la dispersión del, del patrón en lo que es el análisis granulométrico. Entonces, debido a eso es que nació este modelo, porque veían que a veces había partículas finas, partículas que se llegan a sedimentar y que siempre las hay, aunque el D50 no lo haga, ¿no? El D50 es una partícula ideal en la cual se supone que todos los elementos, todos los minerales, todos los sólidos contenidos en el fluido se comportarían como tal, como el D50. Pero sabemos que hay más finos, ¿no? Pero también sabemos que hay más. Ahora, ¿cuánto de esa variabilidad de cuánto más grueso es y cuánto más fino es? Crea variación. Crea variación que al final, finalmente se ve en el cálculo como un error. Y finalmente se corrige lo que se hace, ¿no? Lo que se ha hecho normalmente es dar valores de corrección bastante amplios, dado que hay un error que en muchos casos he visto errores que en en algunas pruebas que se han hecho hasta de un 30%, lo cual es bastante amplio, ¿no? Quiere decir que realmente el equipo lo que hay que hacer finalmente es tratar de ajustarlo, porque realmente si es 30 por demás que se está dando, lo que va a pasar con el equipo es simplemente que no va a estar operando en su mejor forma que podría producir, en su mejor punto, y eso hace que toda esa energía que no está usando para que esté en su mejor punto, finalmente el equipo lo que hace es la transforma en energía destructiva para sus diferentes componentes. Este modelo toma en cuenta el análisis granulométrico y trata de dividirlo en 4 aspectos, ¿no? En 4, como si fueran 4 fluidos. Un fluido que es el fluido, digamos, en el cual está moviendo al equipo, moviendo al sólido, a los sólidos, a todos los sólidos, y el cual es una partícula una sólida muy fina, ¿no? Estamos hablando de 40 micras. Sin embargo, debe ser mayor más o menos a 10 micras. En este fluido, en este fluido portador, se entiende que no hay es una cantidad muy baja la que se tiene de este tipo de sólidos, y también se entiende que no son, digamos, fluidos que por su naturaleza de tamaño tienden a modificar la reología del fluido. Es decir, se entiende que no son, por ejemplo, arcillas, ¿no? Que usualmente están en esta condición, son menores de 40 micras, pero que tienen una naturaleza que las lleva a asociarse entre ellas. Y a las paredes y a las paredes de la tubería, lo cual hace efectos diferentes en lo que son pérdidas
de carga en tuberías para el cálculo de TDH. Entonces el modelo de 4 componentes separa al análisis granulométrico en 4 porciones. Uno es el fluido carrera, fluido portante, el otro es la parte del análisis granulométrico que se va a comportar como pseudofluido, que es producto de básicamente de la velocidad, de la energía, de la cinética y de la turbulencia que tenga el flujo dentro de la tubería. El cuarto componente es el heterogéneo, que básicamente son tamaños que ni la velocidad ni la turbulencia son suficientes como para que no decanten todos esos tamaños. Y finalmente hay un tipo de tamaños que finalmente llegan a formar estratificación dentro del flujo. Esta estratificación no es estática, también es dinámica, es decir, estamos considerando que hay estratificación, pero que finalmente no es lo suficiente como para que bloquee la tubería, sino que está en una condición dinámica todavía, transitoria, en la cual toda la estratificación tiende a desplazarse. Es decir, no se queda estáticamente y más sólidos van alimentando hasta que se bloquea la tubería. No. Esta parte de estratificación se entiende para una velocidad mucho mayor que la velocidad crítica, todavía se estratifica, pero por el tamaño de los sólidos, pero no es lo suficientemente como para que se estratifique y quede de manera estática, sino también se mueve a lo largo de la tubería, haciendo que en ciertos lugares haya esta estratificación, sin embargo es dinámica. Se va alimentando, así como llegan sólidos, sólidos también van saliendo, y a veces es toda una cama, todo un lecho estratificado también entra en movimiento. Cada uno de estos componentes adiciona un valor dentro de lo que es el cálculo tanto de pérdida de TDH como en lo que es el cálculo final de lo que es la corrección por agua en base a un cálculo de slurry que se haga. Esta manera de abordarlo, básicamente lo que recoge es toda la experiencia, porque toda la experiencia que ha habido, porque hay experiencia para calcular para, digamos, fluidos portantes, hay base para hacer cálculos empíricos, por lo menos, para hacer cálculos para pseudo-homogéneo, y también hay base para hacer cálculos para heterogéneo, y también lo hay para estratificado. Entonces lo que hace este modelo es tratar de unificar todo eso para ver en cuánto cada componente afecta al total del cálculo, haciéndolo más fino. En los casos que se han hecho con este modelo, usualmente los errores están aproximadamente en el 5%. Entonces, se prevé que es una tendencia que en el futuro la mayoría de cálculos se hagan a través de este método. Es por eso que he aprovechado este espacio para un poco hablar de él de manera muy dentro de lo que el ITOC lo permite, dentro del tiempo que el ITOC lo permite, para un poco invitarlos a primero la curiosidad y luego la investigación y luego a la aplicación, sobre todo, que es lo más interesante. Luego hay, dentro de los nuevos diseños y características dentro de los equipos de bombeo, como le decía, los equipos de bombeo tienen de lodo, estamos hablando que los de caucho tienen, sobre todo los que tienen liner, impulsores de caucho, tienen una antigüedad aproximadamente de 100 años. Y lo que son con liner de metal tienen una antigüedad de 70 años. Entonces, en estos 70 años, ¿qué cambios han habido últimamente? ¿Qué cambios estamos viendo? ¿O qué mejoras? ¿No? Las mejoras
a veces son puntuales, ¿no? Una de esas mejoras que va más allá de, oye, hay que poner más espesor a todos los componentes, es algo que he visto mucho en diferentes fabricantes, es poner, sabiendo que uno de los, dentro de los equipos de bombeo, componente que presenta mayor desgaste, o dicho de otra manera, el componente que más se cambia es el liner de succión. Muchos de los fabricantes lo que están haciendo es colocando un plato, un disco flotante. Hasta este entonces lo están haciendo de manera mecánica, es decir, aquí en la presentación he puesto a propósito un dibujo o un esquema que me represente este disco flotante, ¿no? Justo en la nariz del impulsor, en la parte de la succión. Este disco lo que intenta es reducir el desgaste que se produce tanto en el impulsor como en plato de succión. Ahora, en este diseño particular, justamente este equipo tiene todo ese componente antes de este diseño. Este equipo tiene el, el plato de succión y el plato de voluta integrales, lo cual hace que cuando haya este tipo de desgastes localizados y severos y dejen a esta pieza, digamos, con fugas, a tal manera que ya hay que reemplazarla, se tenga que reemplazar por un desgaste localizado. Sin embargo, se cambia todo el equipo, todo el componente que todavía tiene para otros puntos espesor suficiente como para seguir funcionando. Entonces, este tipo de nueva característica que se está colocando, está atacando lo que es recirculación, ¿no? Que es algo que normalmente es digamos, es una falla clásica en equipos de bombeo de lodo, ¿no? Desgaste por recirculación, que se ve tanto en el liner de succión y también se traslada, sobre todo cuando es debido al desgaste natural del equipo de bombeo, pero también se ve desgaste en otras zonas de la voluta y del mismo impulsor cuando la recirculación es por un tema hidráulico, digamos. Ya no solamente por un desgaste natural de que obviamente el fluido va a intentar regresar de la zona de alta presión a la zona de baja presión, sino que también hay un componente hidráulico, que es, digamos, está muy lejos del punto de mejor operación. Este desgaste también tiene que ver con el número específico de velocidad. Y también tiene que ver con un patrón que se tiene en micras por hora, dependiendo del número específico de succión. Entonces, este valor de desgaste es esperable y es conocido, tanto así que se hacen diferentes mejoras en él, ¿no? Una de las mejoras que yo he visto es que han insertado discos de carburo localizados, ¿no? En esa zona, por ejemplo. En el caso específico, por ejemplo, de los diseños normalmente ponen alto cromo, que es el disco. En casos ya muy severos, en vez de que ser alto cromo, obviamente dependiendo del análisis granulométrico y de la dureza, también se ponen otros materiales mucho más duros inclusive, ¿no? Pero ya que son de otra tecnología. En el caso de
Un caso que hubo en Canadá, inclusive se hizo todo un estudio para además de tratar de evitar lo que es recirculación en succión, también detener otros problemas que uno puede ver en el equipo de bombeo, ¿no? El desgaste que le estoy mostrando, por ejemplo, son 2000 horas en un plato de succión y se ven totalmente localizados, ¿no? Entonces, muchos de estos desgastes o muchos de estos desafíos que uno presenta tal cual en planta conllevan a veces a, a tener antes o después un equipo que, un equipo que presente, sabiendo este problema desde ya, los nuevos equipos eh, deberían, digamos, tender a tener una especie de, de pieza adicional que de alguna manera le ayude a enfrentar este desafío que normalmente se tiene, ¿no? Ahora, estos diseños se evalúan. En algunos casos, cuando el equipo ya es nuevo, digamos, uno puede prever que vengan con este diseño, pero ¿qué pasa cuando uno ya tiene un equipo, digamos, ya adquirido, ¿no? También hay una suerte de retrofit en muchos de los casos que acompaña digamos, a mejorar estos temas. A veces son retrofits que el mismo fabricante propone y en caso de que no sea el mismo fabricante, de todas maneras siempre se cuenta eh, con empresas que presentan este tipo de servicios de mejora, claro, siempre y cuando valga digamos, para, para el usuario final, hacer todo un proyecto de esto valga, digamos, el esfuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se siguió el análisis, algo que también se ve mucho es los nuevos ayudas de CFD para hacer las corridas y ver, por ejemplo, en el caso de los nuevos materiales, cómo van a afectar y cómo afectan no solamente el patrón de presiones, sino el patrón de velocidades, que es usualmente el que más incidencia tiene en los desgastes, ¿no? Se hacen corridas a diferentes holguras y también se hacen pruebas con diferentes materiales, no solamente pruebas en capos, sino también pruebas en, en testeadores de desgaste para ver eh, en ciertas horas, en 200 horas, cómo material A, B y C se comportan con cierto patrón de sólidos, por lo menos para tener una idea de que cuando estos estén ya operando, realmente van a tener una ganancia en expectativa de vida útil, ¿no? En este caso se hicieron tres variaciones. La variación era simplemente se parte de una línea base, que es el mismo componente tal cual. Luego se hizo un inserto de carburo de tungsteno y luego un inserto de carburo de tungsteno con un disco de carburo de tungsteno, ¿no? Para ver si, digamos, eh, un poco esclarecer los escenarios de costo-beneficio y ver lo más adecuado para ese cliente en particular. Otra tecnología que está muy usada es el uso del escáner, ¿no? El uso del escáner, usualmente muy usado en nuevos diseños, este, actualmente se está usando para lo que es análisis de desgaste, que básicamente es tener el escáner digamos, tener un patrón una idea de cómo es el, la pieza cuando está nueva, y luego se hace otro escaneo, cuando la pieza ya tiene cierto tiempo de desgaste. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace porque normalmente como hemos estado viendo en los desgastes que hay de los diferentes componentes, los desgastes no son homogéneos. Los desgastes en lodo son mayoritariamente
específicos, son enfocados en algunas zonas. Y estos patrones son repetitivos. Cuando uno pone otra pieza, ese desgaste se vuelve a ocurrir focalizado, localizado en la misma zona. Entonces, una de las cosas que se hace que se ha hecho en algunos casos, en un caso que hubo en Canadá, en una mina de carbón, básicamente es tratar de cambiar el diseño, pero con ayuda de equipo de fundición y todo eso para tener, digamos, la misma calidad de... Otro tema es la calidad, pues, también como de fundición, pero digamos que bajo el escenario de que ciertas características se puedan mantener a unos niveles de calidad buenos, uno podría, a la hora de pensar en usar mayores espesores, podría empezar a usar, sabiendo dónde están localizados los problemas. Número uno, tratar de dar más espesores donde los problemas existen, ¿no? En este caso, de análisis de desgaste, la herramienta también te ayuda un poco a ver el diferencial que hay metrológico y el diferencial en peso. Otra cosa que te ayuda también es, por ejemplo, en el caso aquí se ve que justamente en el ojo de succión, casi en la parte trasera ya hay agujeros prolongados. En este caso específico era porque las partículas gruesas eran mayores de las que se pensaba. Las partículas gruesas dentro de lo que es el impulsor tienen mucho lo que es el tema de inercia. Es decir, realmente son más difíciles de abordar y digamos, son las que con mayor facilidad se pegan a las paredes que van en contra del movimiento de ellas mismas. Usualmente los puntos de desgaste, bueno, están detectados justo en el ojo de succión, en la parte trasera del ala, que es típico de cuando, digamos, el análisis granulométrico dice una cosa y lo que se encontró era que eran sólidos de mayor proporción de lo que se había dicho, antes de lo que se había dicho, ¿no? Entonces eso también conlleva a que uno tenga la idea de que puede existir un equipo, un super equipo que tenga en mente todas estas cualidades, ¿no? Otra cualidad particular es las RPM, ¿no? Las RPM es un parámetro que siempre se ha buscado que sea lo más bajo posible, porque digamos, la experiencia dice, experimentalmente se dice que mientras menos RPM tenga, para una aplicación dada, la vida es mucho mayor. Al ser de esa manera, se han hecho diferentes estudios y conllevan a que sí hay digamos, una verificación, una validación de que realmente es así. Entonces, lo que está conllevando también a los diferentes diseños es que tengan en cuenta un mayor diámetro de rodete, ¿no? Al tener un mayor diámetro de rodete, lo que hace es que para las mismas condiciones hidráulicas, digamos, el equipo no tiene que girar de manera tan alta, ¿no? Eso hace que, por lo menos desde el punto de vista de succión y en PCH, estos desgastes sean menores, ¿no? Porque esta velocidad imparte mayormente en el ojo de succión, dado que en la periferia siempre va a ser la misma velocidad, dado que esa velocidad se necesita para transformar esa energía cinética en energía potencial, ¿no? Entonces, eso es otra tendencia que se está viendo. Los diferentes diseños ahora vienen no solamente con más robustez, ahora
no solamente con nuevos elementos de succión, nuevos materiales, nueva tecnología de sellado, también se está proponiendo que la apunte a tener unos diseños mejores y en algunos casos inclusive a unos diámetros mayores, ¿no? También, por ejemplo, el punto de mejor eficiencia es otro tema a considerar. Dentro de lo que sea posible, la punta de operación debería estar dentro del punto de mejor eficiencia porque está correlacionado el desgaste que hay dentro de los equipos de bombeo, sobre todo en lodos, con el punto de mejor eficiencia. En la tecnología de materiales también hemos visto funcionar algunos equipos que tienen impulsores que ya están proveniéndose en cerámico, que es un material que, digamos, tiene muy buena prestación para finos y que es muy usado en algunos otros componentes de liners dentro de lo que es la planta concentradora. Es muy usado en hidrociclones, muy usado en ciertos componentes dentro de la planta concentradora y bajo ciertas particularidades es posible usarlo también no en todos los casos, pero en ciertos casos sí es posible usarlo también como material de impulsor. Opcional a los que ya se tienen tanto metálico como de caucho natural. Algo que también se está viendo y que también es parte siempre parte de un análisis que se hace tanto en la etapa de diseño como también en la parte ya cuando el equipo está operando es la nueva tecnología de CFD, ¿no? Que lo que intenta es, esta tecnología es nueva, entiéndase que por ejemplo los diseños que estamos hablando del año 1920, de las bombas de caucho, no sé si ustedes habrán notado, pero muchas de ellas, cuando uno ve los años de las curvas sobre todo, las curvas y los frames y algunas cosas, tienen año de, año de diseño bastante antiguo. Básicamente años 60, años 70. Para ellos esta tecnología recién es nueva, ¿no? Para los equipos de bombeo por lo menos, y sobre todo de lodos, porque el CFD primero se dio para fluidos limpios y luego ya, digamos, ha entrado también a lo que es un CFD, pero que tenga la connotación de que es para desgaste lo que se está queriendo ver, ¿no? Los diferentes fabricantes lo que están haciendo es también ponerle esta tecnología, los fabricantes y también las empresas de servicio, los fabricantes del nivel a un nuevo diseño y las empresas de servicio a encontrar problemas y solucionarlos a través de esta tecnología para que problemas que se tengan abordarlos de esta manera. Claro que esto, digamos, en el caso de empresas de servicio, siempre es, digamos, que haya un caso interesante para el usuario final que debe ser abordado de esta manera. Para finalizar, también quería mencionarle a ustedes un poco lo que era el tema de LSC en bombas de Slurry. El tema de LSC es muy parecido para bombas de agua, lo que obviamente los componentes son similares, algunos son diferentes, algunos empiezan a desmembrarse. Por ejemplo, ¿no? En una bomba de agua convencional, el costo de mantenimiento y el costo de repuesto van asociados, ¿no? En este caso, los repuestos tienen una mayor importancia que hace que estos tengan otra línea. Y en este caso, también particular, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, si es una bomba netamente de producción, la cual va a parar y depende mucho de la producción, también hay un costo por pedida de producción que se debe tomar en cuenta. Yo de manera, para un tamaño 100 por 150 de 60 HP para 5 años, protección de agua, he hecho este LSC.
este análisis de ciclo de vida, ¿no? No he considerado los costos por producción, los he puesto, pero no los he calculado porque varían. Van a variar de aplicación a aplicación, de mineral a mineral, si es polimetálica, si es cobre, tienen diferentes oro, va a ser diferente los costos por pérdida de producción que vayan a tener. Los costos horarios son diferentes para una minera a otra. Entonces, es tarea un poco ponerlo ahí para cada quehacer y para cada caso específico, saber cuánto podría repercutir, ¿no? De tal manera de digamos, tener esto mapeado antes de, sobre todo antes de cualquier otra mejora que pudiera presentarse, que pudiera sobre todo impactar positivamente en el tiempo de vida útil de los equipos de bombeo. Por ejemplo, todas las cosas que hemos, un poco, algunos de los pequeños puntos que hemos visto, que hemos compartido el día de hoy, pueden impactar en los costos tanto de repuestos, costo de agua, por ejemplo. Si uno dice, bueno, en mi costo de agua voy a poner no sé, de repente es porque tiene un tipo de sellado que igual necesita agua. Voy a poner un tipo de sellado que no lo necesite. Claro que ese tipo de sellado que no lo necesite va a estar de repente en repuestos, ¿no? Como componente que ahora va a ser parte de un mantenimiento preventivo, correctivo y overhaul. Pero se anula, digamos, en el nuevo escenario el tema de agua. O una mejora en lo que son repuestos. Pero en la mejora que son repuestos hay que ver que también no altere el costo de eficiencia que es siempre es uno de los más altos que hay, ¿no? Y esto nos tiene que conllevar a que finalmente esta dinámica que en cualquiera de los escenarios futuros que nosotros elijamos tienda a una mejora y a un impacto en la vida del equipo que sea, si no es inmediato, lo más pronto posible. Y usualmente uno hace para equipos ya, digamos, que ya están trabajando, se hace un trabajo en ellos de reparación o de mejora con escenarios a recuperarlo a la brevedad posible, ¿no? Con una visión al corto plazo o mediano plazo, ¿no? 1 o 2 años. Claro, lo ideal sería 1 año para que la misma gestión que hizo el cambio tenga consigo los beneficios en la medida que sea posible, ¿no? Si esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, en esta oportunidad que da en Jimson y SME, y si agradecerles nuevamente por su tiempo y si tienen alguna consulta estaré muy llano a contestar. Agradecemos al instructor por su presentación. A continuación, pasaremos a la rueda de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat, como en la sección de preguntas y respuestas.
parecer no hay preguntas y con esto, bueno, daremos finalizada la sesión. Le agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy y comentarles que este SM Talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Estará disponible en las próximas 72 horas y lo podrán visualizar a través de Campus Online. Y bueno, quiero comentarles también que el 4, 5 y 6 de noviembre el ingeniero Luis López Bustamante dictará el curso SM de bombas centrífugas de Slurry para minería, fundamentos, diseño, funcionamiento, selección, operación y fallas comunes en la modalidad streaming. Y se encuentra en preventa hasta el 20 de este mes, octubre. Para mayor información pueden solicitarla al siguiente correo, a mi compañera Mercedes García, con su correo administración@enginson.org, o quien les habla, Renata Boitisolo, a mi correo sm.admin@enginson.org. Que tengan muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias a todos, muy buenas noches.